de padre abonero, hijo caballero, nieto pordiosero. Este antiguo refrán mexicano describe desgraciadamente la crisis de los patrimonios de las empresas familiares hoy. Por otra parte, la estadística revela que 9 de cada 10 herencias se pierden en el transcurso de 15 a 20 años de ser entregadas. Y tú traes el modelo Cerebrinic, que es un nuevo modelo que has diseñado. ¿Qué trae de nuevo tu modelo y cómo puede ayudar a que el patrimonio por el cual alguien ha luchado toda su vida pueda seguir perteneciendo e incluso creciendo en una familia? Bueno, el modelo es muy interesante porque más que yo diseñarlo, fue resultado de una larga investigación y estudios donde nos enfocamos precisamente en entender dónde es que habían familias que habían logrado que sus legados perduren por muchísimas generaciones. Y obviamente Latinoamérica en general pues es un continente relativamente nuevo, donde digamos este mundo empresarial apenas comenzó hace poco menos de 2 siglos. Sin embargo, en Oriente y en Europa sí logramos encontrar un número muy significativo de empresas y de familias que han logrado que su legado perdure por más de 100 y 200 años. Nos enfocamos precisamente en aquellas que han logrado perdurar más de 200 años. Encontramos alrededor de unas 9.000 organizaciones donde más del 90% siguen siendo de carácter familiar, y entre ellas algunas de 300, 500, inclusive de más de 1000 años. Obviamente son muy pocas las de más de 1000 años, pero fue sorprendente darse cuenta que hay familias que sí lo han podido lograr. Entonces nos enfocamos un poco en entender cuáles son esos secretos, se les puede llamar, de la longevidad, y de ahí sale el modelo. Nos dimos cuenta que las familias trabajan diferentes dimensiones y más que trabajarlas tienen una estrategia muy bien definida para que cada dimensión vaya creciendo. Inclusive dentro del modelo decidimos no llamar las dimensiones sino capitales, porque nos dimos cuenta que esos capitales eran parte también de la riqueza, para que digamos la riqueza sea sostenible en el tiempo. Y ahí es donde comenzamos a darnos cuenta que las familias hacían unas estrategias, por ejemplo, en el capital emocional, en el capital familiar, en el capital estructural, en fin, el capital intelectual, en el capital social y obviamente también en el capital espiritual. ¿Y cómo es que estas familias tienen esas estrategias? ¿Y cómo es que esos capitales se van potenciando los unos a los otros? Entonces el modelo lo que trata es precisamente de descifrar esos secretos de la longevidad. Lo que queremos es precisamente aportar al campo de las empresas familiares y de los patrimonios familiares un modelo que les permita a las familias aplicarlo para que tengan un mayor, digamos, una mayor posibilidad de éxito, midiendo el éxito no solo por el tamaño del patrimonio, sino más bien por el número de generaciones que éste logra pasar de una a la otra. Hay que mencionar que Raúl, además de autor del libro, es consultor. Y en el centro de tu modelo, Raúl, está el capital espiritual del cual acabas de hablar. ¿De qué se trata? Mira, el capital espiritual al final del día es como ese sentido de propósito trascendental. Algunas familias lo ven, le dan una connotación religiosa, otras familias le dan una connotación altruista, sin que una sea excluyente de la una de la otra. Sin embargo, al final es el entender el porqué y sobre todo el para qué de ese legado familiar. Si eso no tiene un sentido de propósito trascendental que logre enganchar e inspirar a los miembros de la familia y sobre todo las siguientes generaciones, en un momento dado, si no le damos ese sentido de propósito,
vamos a perder también ese sentido de pertenencia. Y ahí es donde precisamente ocurren esas grandes divisiones en las familias, donde cada uno tiene su propia visión y no hay una visión conjunta o común compartida por todos los miembros de la familia, precisamente porque no han definido ese para qué. Entonces, al final, el capital espiritual se vuelve como uno de los pilares fundamentales de lograr que enganchemos, enamoremos a las siguientes generaciones de por qué vale la pena que este patrimonio y este legado que se trabajó tan arduamente por tantas generaciones o por tanto tiempo, vale la pena que perdure y que tenga un impacto no solo en la familia, sino probablemente en otros, especialmente en el país y en la comunidad. Por ejemplo, algún ejemplo de capital espiritual de una empresa, por ejemplo, familiar judía. Bueno, esa parte es muy sencilla, porque uno de los mandatos en la religión judía es lo que llamamos el Tikkun Olam. Entonces, básicamente el concepto es que Dios te está dando la plata, te está dando esa riqueza, pero tu obligación es utilizar esa riqueza con un buen propósito. Y ese buen propósito es ese Tikkun Olam, ayudarle a Dios a que este sea un mejor mundo. La obligación como judío es que deberíamos dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones. Y yo creo que eso es un sentido de propósito muy trascendental. Entonces yo creo que en ese sentido vemos que hay familias que lo aplican y que obviamente eso enamora muchísimo a los miembros de la familia de por qué vale la pena seguir creciendo y seguir ayudando y teniendo un impacto positivo en la comunidad, en la familia y obviamente en la ciudad y en el país y en el mundo. Claro. ¿Cuáles son los síntomas, Raúl, que revelan que una familia requiere de una consultoría? Digamos que hay dos. Yo asemejo esto a las familias a la consulta médica, ¿no? Como si fueran pacientes. Entonces yo digo que hay dos tipos de pacientes muy marcados. El paciente que quiere una medicina preventiva y lo que quiere es precisamente prever esas situaciones de complejidad y de paso generacional que va a tener que sufrir la familia, quiéralo o no, porque pues la sucesión no es optativa, no es que somos eternos, sino que por el contrario tenemos también la obligación de dejarla bien organizada. Entonces hay familias que no hay un conflicto, pero sí quieren prever ese futuro. Y por el otro lado, desafortunadamente, la gran mayoría llega, digamos, donde nosotros, cuando ya está ocurriendo algo dentro de esos procesos. Y, en fin, hay diferentes, digamos, como causas de conflicto en las empresas de familia o las familias empresarias. La más sonada es precisamente el tema de la sucesión, no solo patrimonial, sino también la sucesión ejecutiva. ¿Quién va a quedar mandando en la empresa? No necesariamente quién va a ser el que va a heredar las acciones de la empresa. Y de alguna manera también quién va a ser ese líder familiar, porque no necesariamente el líder empresarial es el mismo líder familiar. Entonces también hay una sucesión, por decirlo así, del liderazgo familiar. Y ahí es donde nos hemos enfocado en los programas que hemos venido desarrollando, que más adelante seguro ampliaremos, ¿no? Pero digamos que hay como una serie de factores que ya los tenemos muy bien identificados, que son, digamos, esos causales de destrucción de las familias empresarias. ¿Qué es lo primero que haces al recibir a un cliente y qué parámetros implementas? Bueno, tal vez a diferencia de la mayoría, digamos, de nuestros colegas consultores que generalmente comienzan por un diagnóstico, a nosotros nos gusta primero que la familia se instruya, que la familia entienda y conozca más de cerca el mundo de las empresas familiares y de las familias empresarias. Entonces nos abocamos primero a una
transmisión de conocimiento, a una alineación en términos de conceptos y a una elevación del lenguaje en estos temas para todos los miembros de la familia. Y eso nos permite entonces ya pasar a hacer un diagnóstico mucho más profundo, mucho más holístico, que obviamente utilizamos la metodología del modelo Cerebrenic. De alguna manera entonces medimos también todas las dimensiones que están en el modelo y eso nos permite esa primera fase de evaluación, de entender dónde está la familia, en qué parte del ciclo evolutivo está la familia, sus negocios y qué tan organizado tienen su patrimonio y a dónde quieren llegar con esto. Si tienen definido un norte o tenemos que comenzar a definir claramente ese norte. Una vez hecho ese proceso ya de diagnóstico, entonces ya sí podemos poner sobre la mesa una hoja de ruta, un plan de acuerdo a las necesidades y a los retos específicos que tiene cada familia en ese momento. Entonces, y a partir de ahí, entonces ya comenzamos a desarrollar ese plan de acción con la familia. Bien sea la construcción de estructuras de gobierno, bien sea el generar las dinámicas correctas, el tener los diálogos sobre los temas que no se han abordado de manera, llamémosla, madura, y de ahí comienzan a salir acuerdos parciales. Entonces, en la medida en que se van generando acuerdos, también se pueden ir implementando. Ese es, digamos, como ese mundo ideal, ¿no? Sin embargo, como te decía, hay familias que vienen a nosotros cuando ya hay una situación conflictiva. Entonces, en ese caso, pues, como diría un médico, primero hay que estabilizar al paciente para luego ya entrar en una terapia de fortalecerlo y proyectarlo. Cada caso es diferente. ¿Cuáles son los casos más difíciles que te ha tocado atender? Mira, en Colombia, y obviamente guardando la confidencialidad, tuvimos una familia muy particular, porque eran 31 hermanos de 6 madres diferentes. Entonces, yo un poquito me burlaba de ellos. Yo les decía que el padre había sido un padre muy responsable, porque a cada hijo le tenía su propia madre, ¿no? Ese era un poco el cuento. Sin embargo, fue una herencia bastante grande, que hubo que llegar a acuerdos después de que ellos ya llevaban 15 años en conflicto, con más de 20 demandas entre ellos, y lo que hicimos fue ahí un trabajo de mediación. Una vez que se logró la mediación, eso duró casi unos 2 a 3 años, ya nos quedamos con algunas de las ramas familiares trabajando y proyectando el futuro para que eso no volviera a ocurrir. Digamos que ese es como el caso más complejo que nos ha tocado y que tuvimos un final feliz en términos de que logramos eso. Sin embargo, eso no es el caso más bonito. El caso más bonito es de una familia en Argentina que lleva más de 8 generaciones y que también es una familia bastante grande y que están muy bien, institucionalizados. Y eso ha sido, un tema muy interesante porque es una dinámica muy diferente a lo que generalmente ocurre en una empresa de primera a segunda o segunda a tercera generación, que es donde están la gran mayoría de las empresas. Más del 90% de las empresas están apenas en ese paso de primera a segunda o segunda a tercera generación. Son muy pocas las que logran pasar más allá de tercera y cuarta generación. El otro caso muy interesante, que más que consultoría es como una especie de asesoría y de intercambio de ideas, es con una familia europea que va en 20 generaciones y que hay un número cercano a los 600 miembros de la familia y un poco, esos niveles de complejidad, cómo se tienen que abordar precisamente ajustando ese capital estructural, porque lo que tenemos es que crear estructuras o reforzar estructuras
que tengan la capacidad de atender ese nivel de complejidad. Y eso es muy diferente a una familia que son 5, 10 o 20 y piensan que son muy complejas. Entonces es muy interesante porque yo les muestro esta otra familia de 600 y se dan cuenta que ellos, wow, ya están un poco absorbidos en el tema, pero apenas se dan cuenta que están comenzando. Mientras que una familia de 20 generaciones son dinámicas muy interesantes. Por supuesto. La planeación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿A qué te refieres con esta frase de tu libro? Bueno, esa frase corresponde al profesor Peter Drucker, que es uno de estos grandes pensadores del management, y básicamente es eso. Debemos atender el presente y entender cuáles son las consecuencias de lo que estamos, digamos, abordando o lo que no queremos abordar. ¿Cuáles son las consecuencias de precisamente un proceso de sucesión? Un proceso de sucesión que puede ser planificado, estructurado, diseñado y administrado de una manera correcta, o simplemente nos van a llamar y van a decir, bueno, se murió su papá, aquí no hay nada preparado. Entonces uno dice, o planificamos el futuro o lo padecemos. Ahora, planificar no es garantía de éxito, pero la no planificación sí es garantía de fracaso. Entonces es un poco invitar precisamente a las familias a tomar conciencia de las situaciones que quieran o no quieran, van a tener que vivirlas. Y cómo más bien, si ya nos va a tocar vivirlas, pues ¿por qué no planificarlas de la mejor manera? Bueno, muchas veces porque por superstición, ¿no? Porque parece que uno desea la muerte del padre o del progenitor o del jefe del clan. Sí, ¿no? Eso es muy típico en las familias en primera y segunda generación, porque nunca han hablado de esos temas, pero en las familias de 8, 10, 15 generaciones ya les ha tocado padecer la muerte de los pater familia. Entonces, al contrario, ya lo ven desde una perspectiva más estratégica de cómo es. Suena un poco brusco, pero como hay familias que inclusive le sacan provecho económicamente a esa situación con este tema de asegurarse. Familias como los Rockefeller, vemos cómo tienen una estrategia de asegurar cada niño que nace desde edades muy tempranas y que una vez faltan los mayores, ese dinero que entra, pues obviamente suple las necesidades de los temas de impuestos. Entonces esto también está supeditado a la cultura y también al entorno legal en donde estas familias actúan. Entonces las que tienen esas, digamos, creencias, en general yo diría que es la gran mayoría, que le es muy incómodo hablar de estos temas, sobre todo en primera y segunda generación. A partir de tercera, cuarta generación es un tema obligado, ya no es un tema optativo. Tenemos que planificar el hecho de que vamos a faltar y que ese hecho afecte lo menos posible, obviamente, a la familia y obviamente al negocio. Porque es que ahí hay un tema también de responsabilidad social. Cuando tú tienes una empresa de 10.000 empleados y tú no dejas organizada la sucesión, vas a afectar no solo a tu familia, vas a afectar a 10.000 familias. Entonces se vuelve un tema de responsabilidad social el hecho de ser planificado, de tener, digamos, esa cultura de planificar, entendiendo y siendo humildes que no somos eternos. Es así de sencillo. Claro. Hubo una ruptura histórica de la riqueza, dices en tu libro, cuando se pasó de la era industrial a la era de la información. La próxima era, según algunos, será la de las ideas. ¿Cómo será esta nueva era? Mira, yo creo que ya de hecho está pasando. Estamos nadando en un mundo de información que nos bombardean de una manera impresionante. Yo creo que el tiempo que pasamos en pantalla, bien sea en el computador, bien sea en el celular, bien sea en un iPad, se ha incrementado y obviamente nos llega
llegan informaciones que muchas veces no tenemos el criterio para entender qué es verdad y qué no es verdad, qué es correcto y qué no es correcto. Sin embargo, el que logre agarrar esa información y convertirla en conocimiento aplicable es, digamos, el que va a poder monetizar toda esa información. Que de hecho eso es lo que ya está ocurriendo sin que nosotros mismos como usuarios nos demos cuenta. Ya hoy en día, con este tema de la inteligencia artificial, con este tema del data mining, del big data, hay gente, hay computadoras que ya probablemente conocen y ya pueden predecir situaciones que nosotros mismos no estamos conscientes y que vamos a vivir. Ya está pasando un ejemplo muy simpático en la Florida, donde de Target, esta cadena de almacenes, llaman a una casa y contesta un señor y le dicen: mire, lo felicitamos, sabemos que su hija está embarazada y queremos mandarle unos descuentos. El tipo estaba sorprendido con esta llamada porque no sabía que su hija estaba embarazada, pero ellos, por el comportamiento de compra y el comportamiento de ella en la pantalla, se dieron cuenta que es típico de una mujer embarazada. Entonces, ¿cómo de repente alguien nos ha hackeado la mente, nos ha hackeado el cuerpo, sin que nosotros mismos seamos conscientes de eso? Y probablemente ellos pueden llegar a tener más información de nosotros que lo que nosotros mismos tenemos o conocemos de nosotros mismos. Eso, digamos, cambia el juego, cambia las reglas del juego. Entonces yo creo que precisamente la gente que tiene que instruirse en cómo esos temas van de hecho ya lo están haciendo, cómo están cambiando los modelos de negocios, cómo están cambiando las estrategias de negocio y cómo precisamente nos adaptamos a esas nuevas realidades, gústenos o no nos guste. Porque el tema, por ejemplo, de la globalización, no es que fueron a cada uno y le preguntaron: ¿usted quiere globalizarse? Simplemente la empresa que no se globalizó, pues la competencia, yo tengo un dicho que dice que lo que tú no haces, no te preocupes, la competencia lo está haciendo por ti. Entonces es así de sencillo. Si tenemos esa capacidad de adaptarnos, es lo que vamos a lograr, digamos, como incorporarlo en los negocios, vamos a lograr, digamos, tener esa mayor posibilidad de crecimiento. Habrán algunos sectores, algunos sectores de la economía que son más propensos al cambio y hay otros que son, digamos, que el cambio no necesariamente los tiene que afectar, ¿no? Como son algunos sectores básicos. En Colombia particularmente, el sector con el mayor número de empresas que han logrado perdurar más de 100 años son los parques cementerios y las funerarias. Ellos me decían a mí jocosamente: Raúl, nosotros no salimos a buscar clientes, ellos vienen a nosotros. Entonces tú ves que hay sectores el sector de alimentos, el humano nunca va a dejar de estar comiendo. La vestimenta, el calzado, en fin, ¿no? Entonces hay sectores que son más, digamos, propensos a ser longevos. Otros, muy difícil, por ejemplo, la tecnología. Compañías que si no innovan año a año, mueren. De hecho, mira, la tecnología del celular la inventó Motorola. Sin embargo, muy poca gente hoy en día tiene un celular Motorola. Claro. Entonces tú ves que si no hay ese ritmo de innovación, hoy en día hablan no solo de la adaptación, sino de la agilidad de la adaptación. Entonces yo creo que esa agilidad es lo que le permite a las empresas a que tengan un sistema sostenible y que puedan continuar en el tiempo. Eso las familias tienen que entenderlo. Claro. Tienen que aprender a sacarle provecho a esa situación. Porque ahí se generan grandes oportunidades de negocios. Por supuesto. Raúl, es apasionante el tema y si alguien quiere saber más, tenemos que mencionar que hay una maestría en liderazgo positivo
que se está gestando, digamos que se va a dar en el TEC Milenio, y que el lanzamiento de la maestría es el jueves 23 de marzo en el Hotel Camino Real de Mariano Escobedo en México. Platícanos un poco de esta maestría. Bueno, es muy interesante porque a raíz de la pandemia se hizo todo un estudio y nos dimos cuenta que la gran mayoría de las familias vienen trabajando lo que llaman el protocolo de familia y que, digamos, de alguna manera es ese compendio de reglas y acuerdos donde la familia entiende que se vuelven unas normas de comportamiento de los miembros de la familia, con la empresa y con el patrimonio. Digamos que ese protocolo primario no ha tenido los efectos que hubiéramos querido. Muchas de las familias que han trabajado estos temas no han logrado, digamos, los resultados esperados. Parte del estudio, de la investigación que se hizo precisamente en el 2022, nos dimos cuenta que había un número demasiado elevado de protocolos o que no se implementaban o que su implementación no tenía los resultados esperados, ¿no? Porque tal vez el enfoque de los consultores inicialmente fue el modelo de atendamos la familia, atendamos la empresa y atendamos el patrimonio. Y dejamos por fuera toda una serie, digamos, de elementos que precisamente el modelo Cerebrenic quería llenar ese vacío, entendiendo que el protocolo es importante, pero no es, digamos, es una pieza de un conjunto de piezas. Y nos dimos cuenta que el problema radica en el liderazgo, en que hayan la gente responsablemente madura, corporativamente hablando, de que se logre no solo esa regla, sino una cultura y una estrategia de continuidad. Y que precisamente esa cultura y esa estrategia de continuidad, a través de unas estructuras muy bien institucionalizadas, tienen que tener una dinámica que sea funcional, una dinámica que genere valor agregado. Y ahí nos dimos cuenta precisamente que el elemento clave es el liderazgo. Entonces comenzamos a trabajar, ya veníamos trabajando este tema del liderazgo. El TEC Milenio había desarrollado ya una maestría en liderazgo positivo, aplicando el modelo de Martin Seligman, profesor emérito de UPenn, y precisamente en colaboración con UPenn y el TEC Milenio, vinieron desarrollando esta maestría. Sin embargo, sentían que el impacto que esto tenía que lograr en las empresas faltaba como ponerle el apellido. Entonces se hizo una maestría en liderazgo positivo para familias empresarias. Ahí, digamos, se agarró el modelo Cerebrenic y el modelo Seligman, se hizo una potencialización, digamos, de estos dos modelos, y ese es básicamente la base de la maestría en liderazgo positivo. Liderazgo positivo, digamos, viene también una tendencia relativamente de muy pocos años que tiene que ver con la psicología positiva. Martin Seligman es ese padre de la psicología positiva. Básicamente la psicología siempre se ha dedicado como a atender los problemas. La psicología positiva más bien se enfoca en cuál es tu mejor versión. Y de ahí vienen profesores como Tim Cameron, que son parte de la maestría, que dicen, wow, ¿cómo podemos aplicar esto en las organizaciones? Y el modelo Cerebrenic combinado con el de Seligman es cómo podemos aplicar esto en las organizaciones de carácter familiar. Entonces ahí viene una maestría que es pionera a nivel mundial en este tema, que se viene investigando, pero que no hay todavía programas a nivel mundial. Este es el primer programa a nivel mundial que va a venir a suplir esa gran necesidad, y la idea es que el TEC Milenio ha sido flexible en términos de recibir a todos los miembros de la familia que puedan abordar la maestría. Aquellos que cumplan, digamos, con los requisitos recibirán su título de maestría formal, aquellos que no, pues recibirán un certificado de asistencia,
pero lo que nos interesa es transmitir el conocimiento y que el mayor número de miembros, el mayor número de familias empresarias tengan acceso a este conocimiento, que es básicamente parte de ese conocimiento milenario que hemos logrado recabar. Aquí vamos a tener profesores de Japón, aquí vamos a tener profesores de Israel, aquí vamos a tener profesores de, bueno, de la misma universidad de UPenn, de Michigan. Tendremos uno de los mejores profesores a nivel mundial en liderazgo y recursos humanos, que es Dave Ulrich. En fin, o sea, se ha preparado una maestría de calibre mundial a un precio muy bajo, porque si tú comparas los precios de México con los de Estados Unidos, entonces yo creo que es una gran oportunidad para todas las empresas familiares, no solo de México, sino de todo el continente. La mayoría del programa va a ser online, de manera sincrónica y asincrónica, y de manera mixta, pues más o menos unas 3 o 4 encuentros durante el año y 3 meses que dura la maestría. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, y qué bueno que el TecMilenio ha sido una organización pionera e innovadora también en la educación. Entonces yo creo que esto es fantástico, y la idea es invitar a todos los empresarios y sus familiares, no solo el empresario, ojalá venga con sus hijos, porque yo creo que esto hay que comenzar a transmitirlo desde edades muy tempranas. Entonces qué bonito que el TecMilenio esté haciendo todo un evento de lanzamiento esta semana, y probablemente la idea es repetirlo en diferentes ciudades, no solo de México, sino de todo el continente. Pues no hay que faltar este jueves 23 de marzo en el Hotel Camino Real para saber acerca de esta gran oportunidad que es la maestría. Muchas gracias, Raúl, por esta entrevista muy esclarecedora, y estaremos en contacto para saber más. Muchísimas gracias, May, y con gusto, cualquier cosa que necesiten en este mundo apasionante de las empresas familiares, estamos dispuestos a colaborar.